seminario web. Ha entrado como organizador y ya puede hablar con los demás organizadores y panelistas que estén en línea. Cuando esté listo para comenzar la presentación, pulse el botón Iniciar emisión del panel de control de GoToWebinar para que los asistentes le oigan. El sistema le avisará cuando comience la emisión. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días a todos. De antemano les pedimos disculpas por este pequeño retraso que hemos tenido para iniciar el día de hoy. Se nos presentó un inconveniente con la conexión que ya acaba de ser resuelto. Y vamos a dar inicio. Vamos a esperar 2 minutos para iniciar sobre las 9:05 de la mañana. Este webinar que estaba planeado para iniciar hace 5 minutos. De nuevo les presentamos disculpas por este inconveniente que se nos ha presentado el día de hoy. Vamos a esperar a que se conecten más personas y a que se reconecten algunas personas que se habían conectado previamente y nos informaron a través de las redes sociales y otros medios que pues no habían podido acceder todavía. Muchas gracias por su espera.
Bueno, vamos a dar inicio al webinar del día de hoy sobre equipos de tensionamiento y para dar inicio a este tema, pues primero presentarles quién es Haitor. Haitor es el líder mundial en equipos de torque y tensión controlada, con más de 50 años de experiencia en el desarrollo de estos equipos. Y nuestra experiencia inicia desde el momento mismo en que en el 1968, el ingeniero John Junkers, fundador de la marca Haitor, creó y patentó el primer sistema de torque hidráulico controlado. Y llevamos más de 50 años siendo los pioneros en el desarrollo de tecnologías de empernado industrial que buscan siempre pues garantizarle a nuestros clientes el mejor servicio y soporte con soluciones innovadoras de empernado, desarrollo de soluciones incluso a medida. Nosotros contamos con un departamento de ingeniería única y exclusivamente dedicado al desarrollo de soluciones de empernado a medida para empresas. Y todo esto pues buscando mejorar la seguridad, velocidad y precisión en todos los procedimientos de empernado. Todo el personal de campo de Haitor internacionalmente es certificado. Somos certificados como especialistas de empernado por ASME directamente, no por Haitor, sino directamente por ASME. Y pues esto garantiza tener siempre la mejor calidad, el mejor soporte y la mejor tecnología. Continuemos. Disculpen. Antes de entrar en el tema de los equipos de tensionamiento, vamos a hacer un pequeño y breve repaso de una teoría o de los principios básicos de empernado que apliquen bien sea para procedimientos de empernado por tensionamiento o principios de empernado por torque. Y es que las uniones atornilladas son un sistema de dos resortes, uno a compresión y otro a tensión, como lo vemos en la imagen de la izquierda. El rojo es la unión de las piezas que estamos tratando de mantener unidas a través de un perno. Y esas piezas intentan separarse, es decir, generan una tensión de apertura. Y el perno genera una tensión de compresión, que es la línea verde, que es la fuerza que ejerce el perno en el momento mismo en el que se hace el procedimiento, bien sea de tensionamiento directo del perno o bien sea la generación de la carga a través del torque. ¿Esto cómo se logra? Pues estirando el perno, elongando el perno. El perno funciona como un resorte. Es un material elástico, es un elemento elástico. Es decir, cuando nosotros lo estiramos, él quiere volver a su longitud original. Cuando lo elongamos, el perno ejerce una fuerza de resistencia que al ser colocado este perno dentro de entre varias placas o varios elementos que queramos mantener permanentemente unidos, esta fuerza o esta resistencia que genera el perno a estirarse es lo que genera una fuerza de cierre o carga. Pero hay que tener en cuenta que obviamente ningún material es eternamente elástico. Los materiales tienen un punto, un área elástica, un área plástica. El área elástica es cuando el material se estira, se elonga, se deforma, porque también puede ser por compresión. Hay materiales elásticos de compresión, por ejemplo las almohadas viscoelásticas, que seguramente muchos de ustedes conocen. Estos elementos elásticos o este comportamiento elástico es que al ser comprimido, al ser deformado, al ser alargado, al ser elongado, ese material regresa a su forma original, a su longitud original, cuando se le retira la fuerza que le está generando la elongación o que le está generando la compresión. ¿Sí? Pero hay un punto que es el límite de fluencia o el punto de fluencia del material. A partir de ese punto, cuando se le aplica demasiada fuerza, demasiada carga,
ese material ya no va a regresar a sus dimensiones originales. Ese material se convierte en un material plástico. Es decir, todavía no se va a romper, no se va a destruir, pero ese material ya no va a regresar a sus dimensiones originales. ¿Y esto por qué es importante? Porque nosotros lo que debemos lograr con los pernos es que generen la suficiente fuerza de cierre para mantener dos o más superficies permanentemente unidas, pero a la vez no llevarlo al punto de fluencia. Y obviamente no llevarlo al último esfuerzo de tensión, que el último esfuerzo de tensión es cuando se va a romper. El tema es que nosotros no podemos ver en campo cuando estamos haciendo un procedimiento de empernado, no podemos identificar en el momento en el cual el perno pasa ese límite de fluencia. Es muy difícil detectarlo. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que tener es unos equipos que nos permitan controlar qué tanta carga o qué tanta deformación estamos aplicando en el perno, para mantenerlo siempre en el área elástica. Porque mientras el perno se mantenga en el área elástica, nosotros podemos determinar el trabajo que está haciendo el perno. Cuando está en el área plástica no podemos determinar qué trabajo está haciendo el perno. Y hay que tener en cuenta que el objetivo de todo procedimiento de empernado es siempre el mismo: generar fuerza de cierre en los pernos. No importa que sea instalación de elementos en maquinarias amarillas, una turbina de una generadora eléctrica, termoeléctrica, hidroeléctrica, nuclear, las llantas del carro, la estabilidad de la junta de un puente. Todos esos elementos o todos esos procedimientos de empernado en el cual el perno funciona como un elemento de tensión para mantener dos o más superficies unidas, lo que nosotros siempre buscamos es la igualdad de la carga. Es decir, que todos los pernos generen la misma fuerza de cierre. Pero esto es muy difícil de lograr, por eso a mano, por eso utilizamos equipos. Y es importante tener en cuenta que esa igualdad, esa distribución de la carga que debe generarse en todos los pernos, buscamos que sea igual. Y es más importante la igualdad, la uniformidad de la carga, de la distribución de la carga en cada uno de los pernos, que la exactitud de esa carga. ¿Qué quiere decir esto? No es que le apliquemos cualquier carga a los pernos y ya, pero el fabricante, cuando diseñó su equipo y le colocó pernos, él calculó la fuerza de apertura de esas partes que quiera mantener unidas, el esfuerzo que están haciendo para separarse, bien sea en una unión bridada presurizada, bien sea en una unión mecánica, bien sea en una unión estructural de construcción. Ahí lo que hizo el fabricante fue medir o identificar con qué fuerza se van a querer separar esas piezas. Y le colocó pernos, ¿para qué? Para contener esas piezas y contenerlas pues por arriba del margen mínimo de apertura, es decir, tener un factor de seguridad. Y esto se trabaja en rangos, esto no se trabaja en unidades de millonésimas de precisión, se trabaja en rangos. El diseñador planteó, por ejemplo, en una unión bridada presurizada, que la fuerza de apertura de esa brida, cuando está a full carga de operación la línea, podía llegar a ser de 200.000 libras fuerza, o sea, una presión isométrica de 200.000 libras fuerza. ¿Y qué es lo que hace el diseñador? Por estándar, en la industria petrolera, por ejemplo, les piden que haya un margen de seguridad de 10-1. Coloca tantos pernos como sea necesario para ya no aplicar una fuerza de cierre entre todos los pernos de 200.000, sino de 2 millones de libras fuerza de cierre, para mantener ese margen de seguridad que es estándar en el oil and gas del 10-1. ¿Qué significa eso? Que si cada perno, supongamos es una brida de 20 pernos, cada perno va a ejercer más o menos unas 50.000 libras fuerza de cierre, ¿m? Perdón, unas 100.000
libras fuerza de cierre. La idea no es que sean las 100.000 libras punto cero 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 cero. Podemos trabajar con que esa fuerza de cierre en cada uno de los pernos sea 98.000, sea 102.000, un margen que no supere el 5% hacia arriba o hacia abajo. Pero la idea es que si un perno genera 98.000 libras fuerza de cierre, todos los demás pernos generan lo mismo, no que uno genera 95.000, el otro 100.000, el otro 105.000, el otro 98.000, porque vamos a tener un sistema desbalanceado. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que nosotros lo que queremos es generar carga, pero la carga es muy difícil de medir en el campo, en la vida real. La carga es muy complicada de medir cuando el perno ya está instalado, porque una vez el perno está instalado, pues, ¿qué hago? Yo tengo unos métodos indirectos para poder determinar la carga que genera el perno. No existe un método directo al 100%. El único que podría utilizarse sería tener celdas de carga debajo de todos los pernos, pero eso se trabaja en laboratorio. En campo es difícil, porque en campo obviamente nosotros no vamos a poder contar con celdas de cargas en todas las aplicaciones. Entonces tenemos equipos que nos indican la carga, que son lo que se conocen, por ejemplo, los rotavolts. Los rotavolts son unos pernos que tienen una perforación en su interior donde se coloca un medidor. Ese medidor nos va a mostrando cómo se va elongando el perno, y el diseñador de estos pernos pues ya tiene unas tablas donde dice, mire, si el perno se estira tanto, entonces eso indica que ese perno está generando tanta carga. Es una medida secundaria, en este caso, ¿cuál? Elongación, para medir o para calcular la carga. Tenemos los indicadores directos de tensión o los DTIs, que no son arandelas. Estas se suelen utilizar principalmente en estructuras, pero se pueden encontrar en otras aplicaciones. Y siempre sobre las DTI debe ir una arandela. En estas, en estos indicadores directos de tensión o estos DTI, esas que es esta que vemos que es parecida a la arandela junto al rotavolt, en estas, las crestas que vemos que sobresalen del DTI, al llegar a la carga del perno, son aplastadas, son comprimidas. Y eso pues indica que el perno tiene la tensión necesaria. Pero no nos muestra si estamos más allá de la tensión necesaria o de la carga necesaria. Por tanto, no podemos determinar si el perno está sobretorqueado o no, o sobreestirado o no. Es decir, no sabemos si el perno sobrepasó su límite elástico. Tenemos también los pernos inteligentes, que tienen una capsulita en su cabeza, que es una variación del rotavolt, donde internamente cuando el perno logra la tensión, la elongación deseada, pues ¿qué hacemos? Esa capsulita se rompe, indicando que el perno llegó a la tensión. Pero pues nuevamente, por lo general es que tenemos nosotros encima de la cabeza y de la cápsula, una copa. Y cuando esa copa está puesta, pues nosotros no vemos qué está pasando con la capsulita. Podemos sobre tensionar el perno, llevarlo más allá de su límite elástico, y pues sí, la cápsula se muestra que se rompió, pero no podemos saberlo bien. Entonces es ahí donde tenemos que tener equipos que nos permitan controlar, en todo caso, la elongación, la deformación del perno. Tenemos equipos que nos permiten medir la elongación, ¿sí? Bien sea de forma directa o pues ya comparador de carátula que vaya midiendo la elongación y la deformación del perno, y con unas tablas podemos calcular, dependiendo el grado del material del perno, dependiendo las dimensiones del perno y otros elementos, pues podemos determinar la carga, calcular. Otro que se utiliza a veces es el espacio entre bridas, ¿sí? O entre separaciones. Por ejemplo, esto se utiliza mucho en la industria alimenticia con los intercambiadores de placas. Esos intercambiadores de placas tienen que tener una compresión. Y en esto no se mide qué tanto torque o qué tanta fuerza
está haciendo el perno, sino que se mide es la compresión o la distancia o las dimensiones del intercambiador, que tiene que quedar dentro de un rango. También tenemos equipos de ultrasonido. Los equipos de ultrasonido básicamente es una variación de los sistemas que miden la elongación del perno, porque envían una onda de ultrasonido a través del perno y cuando llega al fondo del perno, esta rebota y el equipo mide ese recorrido de ida y venida y él internamente tiene unos cálculos que dependiendo la información de entrada que se le haya dado al equipo, pues va a decir, sí, el equipo está generando tanta carga, el perno, perdón, está generando tanta carga, pero en últimas son mediciones secundarias. Siempre es importante tener en cuenta que en todo tipo de conexiones, bien sea conexiones mecánicas, bien sea conexiones estructurales, bien sea conexiones de uniones bridadas presurizadas, hay una interactividad entre los pernos, por lo tanto los pernos deben ser apretados en estas dos formas, en secuencia, es decir, con un modelo. Nunca se debe ajustar ningún tipo de unión, eh, iniciando directamente de un perno al de la derecha, al de la derecha o al de la izquierda, 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 sino siempre debemos alternar lados de la aplicación y hacerlo en cruz o en un modelo estrella. Y también se debe hacer de forma gradual, es decir, incrementando el valor de carga que vamos generando en el perno. Primero se recomienda hacerlo con un 30% de la carga, después con un 60% y al final con un 100% y después hacer un repaso. ¿Por qué? Porque esto nos permite garantizar, estos dos elementos nos permiten garantizar el adecuado asentamiento de las piezas, estos dos procedimientos. Y esto es lo que nos va a garantizar la forma de lograr un procedimiento adecuado de empernado industrial. Pero la pregunta entonces es, ¿cómo logramos la carga en el perno? Existen dos métodos, básicamente. Uno es el par torsional, que es girar la tuerca o girar la cabeza del perno para que a través de la inclinación de los hilos, pues el perno se vaya estirando, se vaya elongando y genere la carga. Es decir, utilizamos una fuerza secundaria, una medida secundaria para determinar o para calcular una fuerza, una medida primaria que es la tensión del perno. Y el otro método, que es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy, es tensión, es decir, elongar directamente el perno. En todos estos métodos de elongación, o de tensionamiento directo del perno, vamos a ver que lo que se mide básicamente es el estiramiento del perno, la elongación del perno. Y dependiendo de las características de esa elongación, dependiendo las características del material, del grado del perno, de la geometría del perno, se calcula cuál es la carga que genera. Existen básicamente tres métodos para tensionar pernos de forma directa. Bien, sin aplicar ningún tipo de torsión. Son tensión por calor, tensionadores hidráulicos y tensionadores mecánicos. Veamos entonces el sistema de tensionamiento térmico. Todos sabemos que cuando un metal se calienta, se le aplica calor, el material se expande, el metal se expande. Y como se puede tener una relación directa entre esa elongación y la temperatura aplicada necesaria para identificar esa elongación, entonces lo que se hace en la industria es generar un sistema. Veo que está quedando un poco la pantalla, ya estamos nuevamente en la pantalla de tensionadores térmicos. Lo que tenemos acá es entonces un procedimiento en el cual, a través de aplicar calor, inducir calor en el perno, pues medimos qué tanto se elonga el perno y cuando llegue a la elongación necesaria, pues se aprieta la tuerca, se saca el sistema de inducción térmico y queda listo el perno. Parece un sistema muy sencillo. Lo que tenemos entonces es lo que vemos en la parte inferior izquierda de sus pantallas, una tuerca, ¿sí? Y
por lo general estas tuercas son circulares, porque no requieren una fuerza muy grande para ajustarse, entonces pues por lo general son tuercas más pequeñas o son tuercas circulares que tienen unas llaves de diseño especial, y lo que se hace es que se coloca el calentador eléctrico dentro de la perforación, porque estos pernos tienen una perforación en su interior, donde a través de un sistema de inducción de calor, que es el que vemos en la parte superior derecha de las pantallas en este momento, se colocan los inductores de calor, se espera a que el perno se caliente, se elongue, se deforme, se mide cómo se va elongando y cuando llega al punto se detiene esa elongación, se detiene, perdón, esa inducción de calor y se aprieta a mano la tuerca. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Obviamente son procesos muy demorados, porque en pernos, esto suele aplicarse a pernos de grandes dimensiones, ese proceso de inducción de calor puede llegar a tomar horas. Y si estamos trabajando en espacios confinados, pues obviamente las temperaturas que se requieren son muy altas y hace que no se puedan, que los trabajadores no puedan estar grandes periodos de tiempo realizando el procedimiento, y pues va a hacer que el procedimiento sea muy lento. Además que es un procedimiento que puede llegar a ser un poco, o bueno, es de los procedimientos que es de mayor inexactitud en la paridad en la carga generada en el perno. ¿Por qué motivo? Porque obviamente no es que yo saque el inductor de calor y el perno de una sola pare y se quede ahí, ¿verdad? Es decir, yo ya medí que el perno se elongó 0.5 milímetros, supongamos que sea la elongación que se requiera en una aplicación específica, a través del inductor de calor, y saqué la varilla del inductor y el perno de una sola dejó de elongarse. No, obviamente va a haber una elongación residual que no es medible de perno a perno. Entonces, ahí podemos llegar a tener unas variaciones significativas en las cargas, lo que no es el objetivo. Tenemos los tensionadores hidráulicos. Los tensionadores hidráulicos, pues básicamente son un sistema de un gato hidráulico modificado. ¿Cómo funciona? Pues como lo vemos aquí en la parte izquierda, en la parte derecha de sus pantallas, tenemos un extractor de rosca, que es una pieza de acero que tiene el mismo diámetro y paso de rosca que el perno. Bien, tenemos el gato hidráulico modificado y debajo de estos dos elementos tenemos lo que se conoce como el puente. ¿Cómo se instala el sistema? El puente es una pieza metálica, es una pieza de acero de alta resistencia que se coloca sobre la tuerca y tiene una apertura, tiene un hueco. Sobre ese puente se coloca el gato hidráulico o el tensionador hidráulico, que es un anillo, es un gato de anillo, y encima se coloca el extractor de tuerca, el extractor de rosca. Se aplica presión hidráulica. En estos equipos podemos estar trabajando con presiones de 20.000 a 40.000 psi. Se aplica esa presión hidráulica y el pistón tipo anillo del extractor del gato hidráulico o del tensionador hidráulico empieza a subir, y eso lo que hace es que se lleva al extractor de rosca y el extractor de rosca pues elonga el perno. Una vez que se ha llegado a la presión determinada, porque acá no nos están hablando de que midamos elongación, por lo general no se mide elongación, sino que dentro del manual de procedimiento nos dicen, oiga, tiene que llevar para el perno M80 de la aplicación del eje de turbina, tiene que llevar la bomba a una presión de 35.000 psi, supongamos que sea ese. Ahí no le están diciendo al operador o al ingeniero qué carga está generando. A veces sí dicen, esto es para generar una carga de tanto, pero es una carga calculada a través de qué, de la elongación del perno. Pero no le dicen en el manual, no dicen tiene que elongar el perno tanto, sino que ellos ya han calculado que con 35.000 psi en la bomba y dependiendo de las características del perno, pues eso va a generar la carga que el diseñador del equipo planteó necesaria. ¿Sí?
Entonces no es que el perno esté generando 35.000 libras fuerza, sino que puede generar mucho más. Y cuando el perno está en esa posición, con el equipo presurizado, con el equipo a altas presiones, con el gato hidráulico a 35.000 psi, tiene que llegar un trabajador, meter por el hueco del puente una llave, ¿sí? O una barra, y empezar a girar la tuerca. Esto pues es un sistema que es bastante peligroso porque el trabajador está haciendo o exponiéndose a trabajar junto a un sistema que está a 35.000 psi. Y pues han generado accidentes bastante complicados. Además que si no se hace una buena aplicación del extractor de rosca o tiene daños ese extractor de rosca, pues obviamente si se llega a soltar, se convierte básicamente casi que en un misil, porque pues estos equipos suelen ser bastante robustos, bastante pesados. Continuando con el tema de los tensionadores hidráulicos, ¿cómo es el procedimiento entonces? Se aplica la presión al tensionador, paso 1, ¿verdad? Y eso genera la carga o el cierre de la junta. La tuerca se gira sobre la superficie de la junta, se libera la presión y ahí queda la carga concentrada. ¿Cuál es el tema en este tema? ¿Cuál es el problema acá? Que existe un rebote. ¿Qué es el rebote? Cuando yo suelto el perno, cuando libero la tensión, ¿sí? La ruta de carga aplicada en la brida no va a quedar distribuida en toda la superficie, sino que se va a concentrar, porque como vemos en la imagen 1 y 2, hay una parte de la brida que no tiene una concentración de carga específica, porque inicialmente la carga, ¿quién la está aplicando? No el perno, sino los extremos del puente, ¿sí? Y por tanto, cuando se hace el rebote, no es que el perno rebote como tal, porque esos son movimientos micrométricos, pero cuando el perno se suelta, pierde la carga del tensionador, que es el que mantenía la elongación del perno y por tanto la carga generada, pues la carga residual no es la misma. Y aquí podemos ver variaciones de hasta un 10% de perno a perno en la carga. Además que tengan en cuenta que el ajuste final lo hace ¿quién? El operador a mano. Entonces obviamente el operador pues no va a ajustar siempre todas las tuercas con la misma fuerza. Entonces, esos dos temas, el efecto rebote y la injerencia humana, ¿sí? O el factor humano en la aplicación final del ajuste de la tuerca, pues genera muchas diferencias. Tenemos entonces ahora los tensionadores mecánicos. Básicamente en este punto hay dos líneas que están por nombre propio. Uno que son los tipo tornillo, que son los super bolts, y otros que son las tuercas y tornillos Hytor. Bien. Hytor también ya tiene una línea de tensionadores hidráulicos, en dado caso de que pues por diseño o por algún tema no se puedan cambiar, también contamos con una línea de tensionadores hidráulicos con todo el soporte de Hytor. Pero Hytor prefiere trabajar con las tuercas Hytor, que las vamos a ver un poco más en detalle más adelante. Esperemos que se actualice su pantalla porque veo que tenemos un poco de retraso, un poco de lag entre la presentación y lo que estamos viendo en pantalla. Los superbolts básicamente son una tuerca modificada o también puede ser un tornillo completo, sí, un espárrago, no, un tornillo no, un perno completo. Bien, ¿cómo funciona? Lo que vemos en la imagen de la izquierda, pues son unos pernos más pequeños que están dentro de un sistema. Básicamente es una camisa interior que es del mismo diámetro
diámetro y paso de rosca del perno que queremos elongar a través de tensionamiento mecánico, y un anillo que está compuesto por unos pernos de menor diámetro, unos pernos más pequeños. Bien, y lo que se hace es que se ajustan esos pernos más pequeños y por un sistema de transmisión de fuerza de una rosca cuadrada entre la camisa externa y el anillo donde están los pernos más pequeños, pues esto va haciendo que el sistema vaya elongando el perno. ¿Mm? Entonces aquí no tenemos sistemas presurizados a altas presiones, no tenemos el tema de calor, pero lo que tenemos, podemos utilizar herramientas manuales para realizar el ajuste de la tornillería más pequeña, pero el inconveniente es que estamos convirtiendo cada perno en una brida. Entonces, cuando tenemos muchos pernos, como vemos en la imagen de la derecha de sus pantallas, pues ¿qué nos va a pasar? Que vamos a convertir un trabajo de apretar 40 pernos, lo podemos convertir perfectamente en un trabajo de apretar 1600 pernos. Con el tema de que hay que hacer cada uno del ajuste de cada una de las bridas pequeñas, de cada una de las cabezas de los Super Bowls, hay que hacerlo como veíamos anteriormente, secuencialmente, es decir, en un patrón de estrella, y cada uno también entre el primero al 30, después al 60, después al 100%, después el repaso. Entonces estamos haciendo, multiplicando de forma exponencial el trabajo. Entonces pues tenemos la ventaja que sí lo podemos hacer con herramienta pequeña, pero cuando tenemos demasiada tornillería es complicado. El sistema Hytor de tensionamiento mecánico es las tuercas Hytor, que son una tuerca modificada. ¿Cómo funciona el sistema? Igual que el Super Bowl, es un sistema funcional entre una camisa interna que tiene el paso de rosca y el diámetro del perno que deseamos elongar, y una camisa externa, pero esta camisa externa ya no tiene cabezales independientes, sino que es de forma castelada, y a través del mismo principio de trabajar una rosca cuadrada para transmitir movimiento y potencia entre la camisa externa e interna, pues lo que hacemos es que al girar la camisa externa se va generando la carga o se va generando la elongación, estiramiento del perno. No tenemos ninguna torsión en los pernos, la carga directa es axial y sin ninguna fuerza de flexión. Es un tensionador, digámoslo, con la comodidad del torque, porque básicamente aquí lo que hacemos es girar una tuerca exterior. Bien, y por eso nuestros equipos de última generación, la serie Avanti, la serie Steel, la serie J-Gon, la serie Lithium, son equipos también de tensionamiento, porque a través de este sistema de aplicar una tuerca Hytor y con un accesorio, los equipos se convierten en un sistema de tensionamiento mecánico. No tenemos necesidad de ningún tipo de reacción externa, por lo tanto no va a haber posibles puntos de atrapamiento o de pellizque. No hay peligros de agarrotamiento. Estos sistemas garantizan que la tuerca jamás se va a dañar o a deteriorar bajo grandes cargas. Es fácil, rápido de instalar y es reutilizable sin ningún tema. Precisamente a continuación vamos a ver un corto video de una aplicación realizada en una hidroeléctrica en Colombia, en la cual
Como les decía, este video es la recopilación de un trabajo donde se cambió un sistema de tensionamiento térmico original del diseño de la unión del eje de turbina al rotor del generador, una pieza de 450 toneladas de peso que rota hasta 360 RPM. ¿Sí? Se cambiaron los pernos de los pernos no, el sistema de tensionamiento de un sistema de tensionamiento térmico a un sistema de tensionamiento mecánico por tuercas Haitor, pernos M100, y esto se hizo ya hace 5 años y tenemos el equipo funcionando de 5 años sin ningún inconveniente. Aquí lo que se hizo es que se logró disminuir el tiempo de montaje de la tornillería de 7 días a un turno de 12 horas. Porque como veamos al final de la presentación de este video, pues obviamente en ese espacio confinado donde había que ajustar la parte inferior del eje de la turbina, pues simplemente no podía trabajar la gente por más de 3 horas. Entonces no se podía generar el tema de un procedimiento continuo de elongación de los pernos. Además que lo olvidaba mencionar cuando hablaba de los tensionadores térmicos, el procedimiento térmico de tensionamiento. No se pueden tensionar muchos pernos, no se pueden calentar muchos pernos al tiempo, porque la transmisión de calor hacia el material o hacia las juntas que se quieren unir puede ser muy alta y puede llegar a generar deformaciones en el material. Los tensionadores térmicos tampoco se pueden utilizar en unidades bridadas de ningún tipo, porque la transmisión de calor hacia la brida y de la brida al empaque puede dañar el empaque. Entonces no se debe utilizar en ningún tipo de este tipo de aplicaciones. Estos tensionadores térmicos son procedimientos mucho más enfocados a uniones mecánicas. En estructuras no existe tensionador térmico de ningún tipo. Primero porque los pernos necesitan ser pernos sólidos y vemos que para calentarlos tienen que ser pernos con una perforación en el centro. Y segundo, pues porque calentar en una unión estructural, en una sola junta podemos tener 40 pernos, en un proyecto podemos tener 60.000 pernos y trabajar calentando 60.000 pernos pues es simplemente ineficiente. Continuemos entonces acá, veamos este video de cómo funciona el sistema. Lo que vemos es entonces como la camisa exterior gira sobre la camisa interior y se va generando la elongación del perno, porque hay un desplazamiento de la camisa interior hacia desplazamiento axial que genera la elongación del perno. Veámoslo nuevamente aquí al fondo de la imagen, cómo el sistema va cambiando, va elongando. A medida que yo voy girando, voy subiendo, voy elongando el sistema y esto hace que el procedimiento sea muy fácil y muy sencillo. Obviamente hay que tener en cuenta que siempre se debe realizar una limpieza muy juiciosa de los tres componentes. Los tres componentes son la arandela, la camisa interna y la camisa exterior. No debe haber, cuando se haga la instalación por primera vez o la reinstalación de los sistemas, siempre se debe eliminar todo tipo de suciedad para garantizar eh, la mejor transmisión del sistema de rosca cuadrada entre pernos y las camisas. Bien. Y estos sistemas pues tienen un procedimiento de lubricación, ¿sí?
específico donde se debe lubricar de acuerdo a las tablas de torque. Ya vamos a ver, a las tablas de carga, ya vamos a ver cuáles son las tablas de carga de estos sistemas, que estas tablas de carga no son calculadas, sino que son calibradas. En Estados Unidos, cuando se fabrica cada una de las tuercas, todas las tuercas se ponen en un banco de pruebas, se les aplica la carga con la que se espera que trabajen y eso lo miden y a partir de eso construyen las tablas de carga. Bien, entonces es importante que, que cuando se monta la tuerca Hightor, pues se haga el procedimiento de limpieza y lubricación según las indicaciones de montaje de la tuerca Hightor. Estas son las tablas de carga. Las tablas de carga, entonces, ¿qué es lo que nos muestran? Aquí, por ejemplo, vamos el procedimiento de lubricación que se llevó a cabo en la hidroeléctrica aquí en Colombia, cuando se hizo el montaje o el cambio del sistema de tensionamiento térmico al sistema de tensionamiento mecánico de las tuercas Hightor. Y esta es la tabla utilizada en su momento. En esta tabla nos decía, por ejemplo, que a 1500 psi en laboratorio se hicieron las pruebas y ese perno de esas características de ese material nos iba a dar 156.000 libras fuerza. A 7500 psi en la bomba podríamos llegar a generar 615.419. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Un procedimiento en el cual ya por plano se había determinado la carga que se tenía, por plano de diseño del equipo se había determinado la carga que iba a generar todos los pernos, se llegó, se montó y se generó el procedimiento, haciendo pues la ganancia significativa en tiempos que les acabo de comentar. Hasta acá iría esta presentación del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Si tenemos algunas preguntas, agradecemos en este momento para poderlas responder. Bueno, veo que hay una pregunta sobre la fabricación. Estos elementos, estos tensionadores de diseño Hightor son fabricados directamente por Hightor en Estados Unidos, en nuestra planta en Estados Unidos. Y como les decía, pues son testeados, son probados, cada uno de ellos en laboratorio para garantizar el correcto funcionamiento de los mismos. Estamos hablando que la precisión de estos sistemas está por debajo del 2% en la carga generada o en la carga aplicada y la repetibilidad de la carga, es decir, la igualdad, la paridad de la carga en los pernos, estamos hablando que es menor de una desviación del 1% de perno a perno. Son equipos de altísima precisión. Sí, como les decía, bueno, aquí nos preguntan que si esto ya se ha aplicado en Colombia. Como les decía, este video que veíamos es una central hidroeléctrica de Colombia, una de las dos más grandes del país en este momento en operación. Y ya, como les comentaba, los equipos con los que se hizo esta intervención llevan más de 5 años trabajando. En el mundo, tenemos tuercas Hightor que ya están trabajando en centrales de generación de energía y térmicas, hidráulicas y también incluso nucleares. Tenemos tuercas que ya llevan trabajando más de 20 años. Incluso algunos fabricantes ya tienen estandarizadas las tuercas Hightor como equipo OEM o equipo original en sus montajes. Siemens ya tiene muchas turbinas que vienen diseñadas y montadas de fábrica con tuercas Hightor. Entonces, eso muestra mucho el beneficio o las ventajas de estos equipos y la confiabilidad de los mismos. Veo aquí que nos llega otra pregunta. Bueno, la pregunta es sobre que si yo puedo cambiar un sistema de tensionamiento hidráulico por uno mecánico. Sí, sí es factible. Sí es factible. Nuestro departamento de ingeniería
del que les comentaba al inicio, pues tienen la capacidad de poder realizar estos procedimientos, todas estas mediciones para garantizar el adecuado cambio de estos sistemas y pues garantizar el funcionamiento de los equipos sin ninguna restricción y de la forma más adecuada. El tema es ya que podamos revisar las aplicaciones y desarrollar, hacer el estudio de ingeniería para poder plantear las necesidades o las formas como se hagan los cambios en este tipo de aplicaciones. Bueno, no veo ninguna otra pregunta en este momento. Les agradecemos mucho a todos ustedes su asistencia el día de hoy y del mismo modo agradecemos la espera al inicio de la sesión. Les estaremos enviando las invitaciones a los próximos webinars que van a ser sobre tecnologías, las nuevas tecnologías Hightor. La próxima semana no tenemos planteado ningún webinar, esto lo estaremos realizando la última semana de este mes. La presentación la presentación y lanzamiento en Colombia de las nuevas tecnologías Hightor, que son las de las J, de diseño especial y específico para aplicaciones donde se puede llegar a presentar la pérdida de carga o el desajuste de la tornillería por equipos que tienen vibración constante, y también las tuercas antiagarrotamiento. Son tuercas de un diseño específico que garantizan que bajo ninguna condición la tuerca se va a deteriorar y por tanto pues no vamos a tener problemas de daño en los hilos de la misma, para garantizar el adecuado asentamiento de las piezas y que también a la hora del desmontaje, cuando se vayan a hacer mantenimientos, pues el sistema sea mucho más fácil de trabajar. Nuevamente a todos ustedes muchas gracias. Si tienen o quieren ampliar la información, aquí están mis datos. Mi correo es jgonzalez@hightorcolombia.com o pueden conectarse y conversar directamente con sus representantes de área. Muchísimas gracias a todos por su atención. Esperamos que tengan un feliz fin de semana extendido, que disfruten y que estén a salvo y muy bien cuidados en sus espacios de trabajo y en sus casas. Muchas gracias y que estén muy bien.